com.ar, también por la app y redes sociales como Radio Divergentes. FM 99.9, el camino para despertar la conciencia. Hola, ¿qué tal? Un placer nuevamente. Todo perfecto, aquí estamos, esperando hoy tu programa ansiosamente. Vamos. Sí, con mucho placer, para estar con ustedes. Ahí vamos, querida, disculpe. Perdón, perdón, perdón. Vamos. Seguramente ustedes también han escuchado hablar de esto, que me parece un tema nodal, esencial en estos momentos. Destacar que el trabajo, el término trabajo, el concepto, lo que hemos conceptualizado alrededor de este término trabajo, se refiere al trabajo interior. El único trabajo que tenemos que hacer es el de poder desarrollar una conciencia crística. Trabajo interior. La práctica interior que cada día se pone más compleja dada la densidad actual en todo el planeta. Entonces, llevar esto al concepto de trabajo en el sentido en que lo hemos hecho durante todo este paradigma 3D del materialismo, me parece fundamental que empecemos todos a cambiar estas conceptualizaciones, que parece una banalidad, pero no lo es, porque si ustedes dejan de pensar que lo que hacen es un trabajo, van a empezar a descartar la plantilla de la esclavitud del trabajo y la esclavitud de la deuda. Son las dos esclavitudes de las que estamos saliendo hoy. Y que, como una invitación, para que a partir de ahora nunca más se refieran al trabajo como lo que hemos conceptualizado y mantenido hasta hoy como una creencia, una fuerte creencia individual, familiar, ancestral, colectiva. Voy a trabajar, necesito vacaciones, porque estoy tan harto de lo que hago que necesito vacaciones. Yo jamás me he ido de vacaciones. Siempre hice lo que he querido y lo que me ha gustado. Yo no necesito hoy, 1 de mayo, dejar de hacer todo lo que hice durante el día. Y Gabriel me imagino que tampoco, y ustedes que están escuchando este tipo de programas tampoco. Pero empiecen de a poquito a sacar esta terminología, porque no es algo de poco peso, créanme, porque la palabra crea, el verbo crea. Entonces empezamos a referirnos, no sé, habrá que buscarle otro término, busquémoslo. Pero el trabajo es el trabajo interior, lo que uno hace a la mañana antes de salir a la cama. Orar, decretar, meditar, respirar, cantar, etcétera, etcétera. La conexión con el superior. Eso es un trabajo. El resto tiene que ser satisfacción plena de hacer lo que uno
traductor, especialista en geopolítica y en geografía militar, más de 12 años de experiencia en este ámbito. Creo que son más de 13 los libros traducidos en español, artículos en español, en inglés, 3 libros también de su propia autoría, y alguien que conoce mucho de uno de los temas por los que quiero que hablemos en el día de hoy. Ponemos una musiquita de fondo para poder conectarnos y hacerla grupal. Ahí estamos. Me parece que ya estamos todos. A ver. Enrique, hola. A ver si está comunicándose. Un gran saludo hasta Argentina. ¿Cómo estás? Bueno, ya te presenté un poquito tus largos datos curriculares, así que vamos a ir de lleno. Y gracias por atendernos, porque sabemos que hay una diferencia horaria con España, que todos nuestros amigos y hermanos españoles no tienen mucha paciencia en este sentido. Gracias. Bueno, Enrique, bueno, seguirte, vamos a invitarlos también a nuestros amigos al final de la entrevista para que te sigan en el canal de YouTube, donde permanentemente estás con muchos datos de geopolítica, pero también de geoeconomía, que nos interesa mucho, sobre todo en esta vorágine de información que semana tras semana ya no sabemos cómo informarnos. ¿Te pasa eso, Enrique, de tanta información? Sí, efectivamente, sobre todo porque hay que intentar abarcar todo lo posible, pero no solo es extensión, también es intención, también es centrarse, concentrarse en ciertos temas y a veces pues uno bueno, tiene un tiempo y una cabeza limitada para tantos temas y bueno, por algo precisamente, sobre todo las grandes potencias, tienen sus departamentos de inteligencia dedicados a regiones concretas del mundo, con personal que tiene un conocimiento muy intenso, muy profundo de ciertos aspectos y uno bueno, intenta más o menos saber por dónde se mueven los hilos en todas partes y tener por lo menos la imagen de las tendencias mundiales de hacia dónde se mueve e ir profundizando en lo posible. Claro, y además con, yo te diría, el último año de la cantidad de frentes que se han abierto, porque ya al abierto de casi 3 años de Ucrania-Rusia se agregó este genocidio en Palestina que nos tiene a todos tan atentos, con la atención y el foco puestos allí. Y ahora otro tema que me gustaría que en un momento también hiciéramos referencia, porque hay muchas noticias en el día de hoy, acerca de este increyendo que ya se veía venir, Enrique, pero que se está haciendo, de la censura y la persecución a todos los pro-palestinos. Han pasado cosas hoy en 2 universidades de Estados Unidos. Me imagino que te habrás enterado en Georgia, estaban bien complicadas las cosas. Sí, me he estado enterando y en una de ellas decían que había habido presencia de militares israelíes también, de civiles, pero atacando a los manifestantes pro-palestinos, lo cual, pues bueno, no va a hacer más que exacerbar precisamente las diferencias que ya existen dentro de Estados Unidos y movilizar a más personas y considerar directamente al Estado de Israel no como un aliado, sino como una fuerza ocupante también en Estados Unidos, como una fuerza ocupante y atacante de ciudadanos estadounidenses. Esto, pues evidentemente no le va a venir nada bien a la causa sionista, porque si precisamente en su gran valedor del mundo, como siempre ha sido Estados Unidos, la opinión pública se gira hacia estos no son nuestros aliados, son ocupantes, son parásitos, son criminales, intentan destruirnos también a nosotros, es decir, a nosotros como Estados Unidos, y no podemos tolerar de ninguna forma que estos tipos nos condicionen, Estados Unidos, las políticas que están haciendo y a dónde se está gastando el dinero. Sobre todo porque algunos colegas periodistas de Estados Unidos decían,
el dinero que se está tirando en ese paquetazo de 90.000 millones de dólares que suena pronto para enviar supuestamente ayuda militar a Ucrania, a Israel y a Taiwán. Y decían, oigan, es que con eso, ¿cuántos créditos universitarios se pagarían? Claro. ¿Cuánta universidad se pagaría? Porque resulta que en otros países del mundo las universidades son gratis y resulta que en Estados Unidos no lo son. En Estados Unidos terminas la carrera con deuda. Claro, claro. Es todo un tema la deuda estudiantil en los Estados Unidos, dentro de la gran deuda que tienen. Pero fíjate, no sé si habrá ocurrido antes, pero me parece que con la virulencia con que puede llegar a presentarse esto, me parece que es la primera vez que desde los mismos grupos estudiantiles también están esgrimiendo este argumento que decís, que eso podría ser destinado a becas universitarias. Lo he escuchado, muchos estudiantes en Columbia, en Harvard y demás, ¿no? Es interesante. Sí, bueno, en el caso de los estudiantes, evidentemente para su lado, ¿no? Para su visión de, oiga, somos estudiantes, no queremos salir de aquí egresados como endeudados, más que egresados. También, por otro lado, uno puede decir, hombre, ¿cuántas infraestructuras le convendría a Estados Unidos reformar o ampliar? ¿Qué pasa con la red ferroviaria de Estados Unidos, que ha tenido tantísimos accidentes en los últimos años? Accidentes por el mal estado precisamente de las vías férreas. Tema de industrias de semiconductores, ¿no? De microchips, que tienen que traer personal de Taiwán y de Corea del Sur, es decir, de la TSMC de Taiwán y de la Samsung de Corea del Sur, para abrirles fábricas en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene ni esas fábricas ni ese personal cualificado. Es decir, es una serie de cosas una serie de contradicciones, de problemas internos que evidentemente surgen cuando hay todos estos problemas, todas estas fisuras en el sistema. Y claro, para Biden parecía que todo le iba muy bien al principio, a principios de 2021, pero luego llegó la debacle de Afganistán en agosto del 21 y parece que para suplir esa falla se dedicó a meterle el dedo en el ojo a Rusia con lo de Ucrania, enviando armamento, armamento y armamento a Ucrania hasta que la situación se rompió y Rusia decidió que era el momento para parar las acciones estadounidenses de una forma armada, es decir, con la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y también, es muy importante, disculpa, es el caso de Ucrania siempre tiene que ir relacionado con Taiwán, porque así lo ve Estados Unidos. Contra Rusia, malmeter en Ucrania. Contra China, malmeter en Taiwán. En el caso europeo, por tierra. En el caso asiático, por mar. Y así sucesivamente están presionando por los dos frentes. Y ya en 2021 comentaba en muchos de mis análisis que Estados Unidos quiere provocar una guerra en Europa, utilizando a Ucrania, pero esto va a ir siempre acompañado de Taiwán en Asia, porque Estados Unidos en sus estrategias de seguridad nacional considera tanto a China como a Rusia enemigos. Claro. Enemigos tanto militares, en el caso ruso, como económicos, en el caso chino. Y necesariamente, para la visión desde el gobierno estadounidense, es el conflicto. Esto solo lo resuelve un conflicto, no hay negociación posible. Tenemos que ganarles, y ganarles significa hacerles la guerra. ¿Pero con qué? ¿Con tropas estadounidenses? No, haciendo que otros vayan a morir por sus intereses. Claro, claro, pero antes de seguir desarrollando ese tema, te interrumpía por lo siguiente. Sé que has estado 6, 7 veces en el Donbass y me parece importante, sobre todo en un medio, en una radio de Argentina, que alguien que ha estado allí, que conoce tanto de la previa del conflicto, de esta operación militar especial, como la llaman guerras, hasta sean eufemistas en este tipo de cuestiones, que expliques cómo se llega desde el 2014-2015, de la guerra civil entre Kiev y Donetsk y Lugansk, por otro lado, a esta operación militar especial. Tómate el tiempo para enseñarlo y para contar bien cómo surge esto, Enrique. Bueno, tendríamos que irnos muy rápidamente hasta 2004 con la primera revolución de color, la revolución naranja. Básicamente, Estados Unidos no estaba conforme con el resultado electoral
y quería que su candidato ganase las elecciones. Entonces se dedicaron a armar toda una campaña de ruido mediático para acusar a Yanukovych de fraude, de haber sido elegido mediante fraude y que había que repetir las elecciones, y en la repetición ya con un estrecho margen consiguieron que Yushchenko ganara esas elecciones, con el tándem Yushchenko-Timoshenko. El resultado fue desastroso hasta el punto de que Timoshenko acabó en la cárcel y Yushchenko salió de la política en 2011 para no volver. Y ya en 2012, una vez más, Yanukovych se presentaría a la presidencia y vencería. Yanukovych era un tipo que venía de ser el gobernador de Donetsk, es decir, era de la Ucrania oriental, y eso gustaba evidentemente una parte del país, pero no a la otra. Aunque por otro lado, siempre se le acababa acusando de que si era un presidente prorruso y demás, y no, era simplemente el típico presidente ucraniano, es decir, corrupto hasta la médula, y que intentaba cabalgar entre un lado y otro, es decir, entre Occidente y Rusia. Intentar llevarse lo mejor de los dos lados para alimentar no a una Ucrania, sino a su camarilla en el poder. Sea como fuere, en 2013 empieza, bueno, un acuerdo por un lado con Rusia, un acuerdo de comercio, pero que la Unión Europea dice no, eso no lo firmas, vas a firmar el mío únicamente. ¿Y qué pasó? Que se llegó a ese punto de ruptura, algo habitual, algo común en el modus operandi de la Unión Europea, decir, no, tú no haces lo que quieras, tú vas a hacer lo que nosotros queramos. Básicamente, eso también acabó pasando con Bielorrusia en 2020. La pusieron en una tesitura en la que era el golpismo por Occidente o sobrevivir en Rusia. Y por eso precisamente Lukashenko dejó de jugar a dos cartas, a la carta europea y rusa, y se dedicó simplemente a estar del lado ruso y sobrevivió. En el caso, volviendo a 2013-2014 con esa revuelta del Maidán, una vez más se lanza una masiva operación de cambio de régimen, una masiva operación golpista, y ahí aparecen pues, toda una serie de personajes como el senador John McCain o la enviada del gobierno estadounidense Victoria Nuland y otros personajes más de la política estadounidense que de la Unión Europea. Ahí Enrique, ahí dirías que no solamente era la OTAN, sino que ahí empezó a tener más protagonismo la administración estadounidense. Sí, efectivamente era su golpe de Estado, y así siempre, por ejemplo, la misma Victoria Nuland en 2021 decía, nos hemos gastado 5.000 millones de dólares en esto y lo vamos a abandonar. Para ellos solo lo ven en términos económicos, en términos de hemos invertido una cantidad para tener el gobierno que queríamos y no lo vamos a soltar. Las vidas humanas no les importan nada en absoluto porque no mueren gente de su país, muere gente de Ucrania, que, bueno, son vulgares estadísticas que les servirán para algún reportaje especial de las terribles víctimas del conflicto, y luego ya, pues nada, almorzar que es tarde. Pasarán por completo de lo que sucede allí, porque en definitiva no son de los suyos. Lo mismo, como decía antes, con Taiwán. Que vayan a morir taiwaneses o surcoreanos o japoneses o filipinos, no pasa nada, no son estadounidenses, así que bien para ellos. Bueno, tenemos esas protestas volviendo a Kiev desde octubre de 2013 hasta febrero de 2014, en que se produce ya el golpe de Estado. Manifestantes violentos entran en el Parlamento, en la casa del gobierno, hasta en la misma casa de Yanukovych, el presidente ucraniano, que acaba huyendo, y huye precisamente a Rusia, de donde no se le ha vuelto a ver, digamos, en público de ninguna forma. Es decir, huyó a Rusia y desapareció de la arena pública. Y lo que tenemos en Ucrania, a partir de entonces, es un gobierno radical, nacionalista, del nacionalismo ucraniano, sobre todo de la parte occidental, que consideraba a la parte oriental de Ucrania como un territorio ocupado por colonos rusos, por gente que no eran ucranianos de verdad y que o se ucrainizaban o serían expulsados. O directamente si querían resistir, que como pasó
en los casos de Donetsk y Lugansk, pues serían eliminados. Y eso es precisamente un elemento fundamental que marcó toda la situación a partir de febrero del 14. Porque claro, la respuesta no se hizo esperar. En marzo empezaron las protestas en Crimea, porque decían, oigan, si estos tipos en Kiev, estos manifestantes violentos, estos radicales nacionalistas, han asaltado el poder y ahora lo ocupan, y lo primero además que hacen al llegar al poder es implantar una ley por la cual se va a prohibir el ruso, el idioma ruso, tanto en las escuelas como en los medios de comunicación. Es decir, que a una parte de la población le van a decir que tiene que dejar de ser lo que es. Movido, empezó ahí la respuesta. Aquellos hombres de verde, además de las manifestaciones, el referéndum de Crimea, gana el sí, evidentemente, lo cual todo el mundo sabía que iba a ser así, que la población es mayoritariamente rusa y no se sentía para nada ucraniana, y mucho menos con un gobierno central, con un Kiev tomado por nacionalistas radicales que odiaban a todos los rusos y a todos los rusos. Entonces, evidentemente la respuesta era lógica y normal, que tuvo otros reflejos en la zona del Donbass, es decir, en Donetsk y Lugansk, y también en Kharkov y Odessa. En el caso de Kharkov y Odessa fueron recibidas violentamente y de forma rápida. En el caso de Donetsk y Lugansk acabó desembocando en una guerra civil. El gobierno surgido por el golpe del Maidán desencadenó lo que y agosto del 14 se producen los primeros combates, se llega al acuerdo de Minsk como en el aeropuerto de Donetsk. Esto es febrero de 2015, es decir, en pleno invierno por este lado del mundo, y ahí se congeló el conflicto. Parecía que desde Occidente le dijeron a Ucrania, bueno, lo has intentado, no te preocupes, vamos a seguir armándote, mantén estos acuerdos y que pase el tiempo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque precisamente en 2022 hasta Angela Merkel y otros líderes europeos reconocieron que los acuerdos de Minsk eran simplemente para ganar tiempo, para que Ucrania se armase, se preparase para retomar o reconquistar Donetsk y Lugansk por asalto. Precisamente, esto nos lleva hasta febrero de 2022, es decir, 8 años después de esa firma de los acuerdos de Minsk II. ¿Por qué? Porque el gobierno ucraniano, en manos de Zelensky, pensaba que ya había conseguido toda la masa crítica de esfuerzos y refuerzos para asaltar Donbass y para conquistar las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que se habían conformado precisamente tras esas protestas antinacionalistas ucranianas del golpismo de Kiev, ¿no? en ese abril del 14. La cosa es que Rusia le dice a Ucrania, mira, paras esto, era 19 de febrero del 22, mira, paras esto, es la última vez que lo vamos a decir o tomamos medidas. Entonces Zelensky llamó a Biden y Biden le dijo, nada, tú sigue, no pasa nada, los rusos no van a hacer nada. Los rusos no van a hacer nada. Siempre empezaron a equivocarse desde ahí, ¿no? Después podemos ver de allí, porque estás haciendo una cronología preciosa y muy precisa, pero de allí a lo que está ocurriendo hoy con la confiscación de los activos rusos, siempre se equivocan, ¿no? Se están equivocando feo. Sí, porque Putin, a diferencia de lo que ponen en la propaganda occidental, bueno, que es un tipo que quiere invadir Europa, que ha invadido no sé cuántos países, provocado guerras, etcétera, en realidad es alguien que siempre respondía, que era reactivo, que sucedía una cosa y Rusia respondía. No es que Rusia se metiera a hacer algo directamente. Por ejemplo,
se habla de esa guerra de 2008, de la guerra de Georgia, como que Rusia había sido quien la había provocado, pero se olvidan de decir precisamente que fue un presidente muy pro-estadounidense y que había estudiado precisamente en Estados Unidos, Mikhail Saakashvili, un tipo que era tan sumamente corrupto que hasta tuvo que huir de Georgia, porque era una corrupción inasumible hasta para un Hasta proxy para él. occidental. Sí, Increíble. no, hasta para un proxy occidental. Bueno, la cosa es que en ese 8 del 8 del 2008 lanzó un ataque contra Osetia del Sur y atacó a las fuerzas de paz rusas que estaban allí desde la guerra civil de 1992. Entonces Rusia respondió porque dice, oye, las fuerzas regulares de un país han atacado a mis fuerzas de paz. Entonces tengo derecho a la legítima defensa. 5 días de guerra, desbandaron al ejército georgiano y punto, y fin. Bueno, volviendo al caso ucraniano, claro, ese gobierno que había saltado el parlamento, que había saltado las instituciones del poder ucraniano en Kiev, querían que entrar en la OTAN y demás, y eso para Rusia también significaba que ese gobierno nacionalista antirruso iba a querer meter a Estados Unidos en la península de Crimea, lo cual para Rusia era una absoluta línea roja. De ahí lo que Putin ha dicho muchas veces de tuvimos que hacer algo. Y cuando le dicen, ¿pero qué fue ese algo? Tomar medidas. Pero lo de los hombres de verde, no, tomamos medidas. Evidentemente, eran rusos y era una operación que puso muy nervioso a todo el occidente colectivo, porque de repente mostró que Rusia, si tenía que reaccionar, reaccionaba. Claro, fue casi la primera pieza, ¿no? De esos movimientos, en realidad bastante lentos que está dando. Está poco reactiva a lo que podría ser, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, cuando ya se traspasaron todas las líneas para Rusia, dijeron, mira, caerá otra parte de Crimea, perdón, otra parte de Ucrania, pero Crimea no. Esto es imposible, Claro. esto no podemos permitir No era que aceptable. caiga, Claro. no, que la OTAN entre en Crimea, porque básicamente Rusia desaparecería del sur, porque tendrían a la OTAN en Sebastopol, no solo patrullando, metiéndose por todo el Mar Negro, sino también por el Mar de Azov, y eso para Rusia era absolutamente inaceptable. Pasó lo de Crimea, en el caso de Donetsk y Lugansk, pues quedó esa guerra civil por 8 años, y volviendo a ese febrero del 22, a ese ultimátum ruso de o dejáis de atacar las repúblicas de Donetsk y Lugansk desde el lado ucraniano, tomaremos medidas. Se burlaron de Rusia, y Rusia el 22 del 2 del 22 fue cuando hizo el Priznanie, es decir, el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, cosa que no había hecho. Aunque le suministraba ayuda humanitaria, no había reconocido que eran países. Claro. Que eran parte de Ucrania y que tenían que ser sujeto del acuerdo de Minsk y volver a Ucrania, pero con una consideración de regiones autónomas. Es decir, Ahí es cuando, Enrique, ahí es cuando Putin dice o declara, recordamos todos, ese objetivo de desnazificar Ucrania y de eliminar el armamento, ¿o no? No. El 22 es solo el reconocimiento, es decir, era una forma de decirle a Ucrania, hemos reconocido que esto ya no es Ucrania. Para esto o vas a perder más. En Ucrania siguieron atacando y el día 23 se firman los acuerdos de cooperación y defensa entre las repúblicas y Rusia. Las repúblicas solicitan ayuda a Rusia y Rusia ya es el 24 de febrero del 22 cuando ya lanza la operación militar especial, pero no la lanza, digamos, de una forma de, venga, lo lanzamos porque sí, sino en petición de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que acabamos de reconocer, con las que acabamos de firmar este acuerdo de cooperación y defensa, nos piden ayuda y Rusia responderá. Y Rusia respondió con ese ataque con una punta, por ejemplo, que fue a Kiev, desde el territorio bielorruso,
hacia en el norte hacia Chernigov, Sumy, Kharkov, por todo Donbass y luego por el sur, atravesando los istmos de Crimea, el territorio continental, yendo hacia Gerson, Melitopol, Berdiansk, etcétera, y cayendo por delante y por detrás hacia Mariupol, y dando lugar a esa famosa batalla durante varios meses por Mariupol. La cosa es que, claro, en Rusia todavía pensaban que eso no es que iba a ser una operación de 3 días, como muchos querían y habían representado sobre todo del lado otanista. Pensaban que, bueno, iban a ser unas semanas, y que no iba a haber un conflicto mayor, que iban pensando, desde mi punto de vista, que no podría, Estados Unidos no iba a obligar a Ucrania, no iba a sugerirles que se metieran en una lucha que racionalmente no iban a poder ganar, sino que efectivamente le dijeron, sí, tenés, que tú sigue, no te preocupes, tú continúa, que nosotros te apoyamos, tal. Y aún así la situación en marzo no parecía sostenible para Ucrania, y de hecho estuvieron haciendo las negociaciones de Estambul para llegar a un alto el fuego y decir, vale, venga, neutralidad para Ucrania, que Rusia esté tranquila, pero eso sí, ya habiendo perdido Donetsk y Lugansk, por lo menos en el territorio, digamos, en la línea de contacto de hasta febrero del 24, del 22, es decir, hasta ese 24 de febrero del 22, que es cuando empiezan estas operaciones. Básicamente, desde el Estado ruso lo que querían decir al lado ucraniano es: no te pongas contra nosotros, porque cuanto más contra nosotros te pongas, más vas a perder. Te metiste con el nacionalismo ucraniano, permitiste que Estados Unidos hiciera lo que quisiera en Ucrania y habéis perdido Crimea. Habéis seguido jodiendo y habéis perdido Donbass. Habéis seguido jodiendo y habéis perdido Zaporozhye y Gerson. Como sigáis jodiendo, vais a perder más países. Claro. Pero vos decís que subestimaron la importancia que le iba a dar Estados Unidos ya metiendo a la OTAN en el medio para continuar todos estos años, porque ya han pasado, ya estamos en mayo del 2024. Más bien subestimaron la maldad anglosajona, tanto de Washington como de Londres. En Rusia pensaban que no serían capaces de obligar o de animar a Ucrania a meterse en una guerra que supusiera una destrucción absoluta de su país. La muerte de cientos de miles de soldados. En Rusia pensaban que bueno, con ese despliegue gigantesco, con esos movimientos iniciales, pues ya el tema quedaría como en, bueno, mire, vamos a parar esto antes de perder más cosas y tal. Pero ¿qué pasó? Ahí en ese abril del 22 es cuando se produce la visita de Boris Johnson, del entonces primer ministro británico, aquí, para decirles, no, vosotros seguid con la guerra. Nosotros os apoyamos, pero vosotros seguid. Y esto, precisamente en noviembre del 23, sería reconocido hasta por el consejero del presidente Zelensky, por David Arahamian, básicamente en un tono de nos han engañado los británicos. Uno puede pensar, sobre todo, mirad lo que sabéis vosotros de las Malvinas y nosotros de Gibraltar. Claro. ¿Cómo no te van a engañar? ¿Cómo no te van a engañar? ¿Qué pedazo de ingenuo, realmente? Sí. Claro. Entonces, claro, ¿qué había pasado entre abril del 22 y noviembre del 23? Muchos cientos de miles de muertos del lado ucraniano. Un país destruido y que se habían dado cuenta de que las promesas eran absolutamente vacías desde el lado occidental, que Ucrania no iba a entrar en la OTAN, no iba a entrar en la Unión Europea, que todo eran promesas, pero promesas de balonazo hacia el futuro. Es decir, sí, vais a entrar en la OTAN, pero no todavía. O dentro de, no sé, 2030, como alguna vez, por ejemplo, para la Unión Europea, bueno, Borrell les dijo, de aquí a 2030 podréis entrar ya. 2030 nos ha jodido a 6 años vista, a ver qué queda para ese entonces. Pero, ahora, en el medio de todo esto, Enrique,
porque cuando Putin dice desnazificar Ucrania y demás, creo que todos pensamos, y empezó a fluir también mucha información desde entonces, desde el 2021 en adelante, acerca de muchas otras variables a tener en cuenta. Realmente ha sido como un nido de corrupción y de lo peor que tiene esta humanidad, Ucrania. Túneles subterráneos con tráfico de niños, una corrupción generalizada, negocios del hijo de Biden, que eso está comprobado. Ahora, todo eso en el medio de una guerra. O sea, no seamos ingenuos que había otras cosas también detrás. Sí, evidentemente para Occidente, para Estados Unidos y en especial para los demócratas y para la familia Biden, Ucrania era un campo de entrenamiento y explotación, un campo de entretenimiento, de pruebas, de explotación económica, explotación humana, era simplemente una nueva colonia y un país que les iba a servir, por un lado, para esa explotación de recursos y por el otro, bueno, para provocar una guerra con Rusia, una guerra a miles de kilómetros de Estados Unidos, lo cual era muy beneficioso para Estados Unidos y mientras tanto, pues se iban a llevar una sustanciosa tajada aprovechando ese sistema político que básicamente había sido puesto desde 2014 en adelante por mano estadounidense. Por precisamente otra administración demócrata, que había sido precisamente la de Obama. Entonces era como jugar en casa, pero en una casa en la que no tienes que respetar las órdenes porque tú las has puesto desde Estados Unidos y te van a hacer caso sí o sí. En cuanto a la palanca que utilizaron, bueno, recordemos que en otros países han utilizado el radicalismo islámico para destruir a sus países por dentro y que precisamente la primera víctima del radicalismo islámico, del yihadismo, han sido otros musulmanes. Y esto lo digo porque precisamente la primera víctima del nacionalismo ucraniano han sido los ucranianos mismos. Los ucranianos que no eran vistos como suficientemente puros por esos nacionalistas ucranianos del centro y sobre todo del oeste de Ucrania. La llamada Ucrania banderista, de Stepan Bandera y esos nacionalistas ucranianos que precisamente se liaron con las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Y esos son los nazis a los que se refieren los rusos. Efectivamente, toda esa panda que en su momento fueron colaboracionistas con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y que ahora son los que les levantan monumentos y los que pretenden seguir ese legado. Entonces, y esos están sostenidos, bueno, ideológicamente, económicamente, ¿por quién, Enrique? Esos son básicamente el yihadismo de ocasión, que lo llamo así. Es decir, mercenarios, digamos. No, en otros sitios han financiado a grupos yihadistas, a grupos de radicalismo islámico para meterse en ciertos países y destruirlos desde dentro. El caso de Ucrania es el nacionalismo ucraniano, básicamente para destruir Ucrania y para generar un conflicto regional. Un conflicto principalmente orientado contra Rusia, porque es un nacionalismo ucraniano orientado a que todo lo ruso es malo, que son salvajes, bárbaros, asiáticos, bolcheviques, mongoles, saqueadores, destructores, y mientras tanto, pues los ucranianos serían una raza aparte, superior, y que serían el muro de contención que separaría la barbarie asiática de la civilización europea, y esto, claro, para Estados Unidos está muy bien, más allá de todas las patochadas, de toda la fanfarria que hagan allí. Más importante para Estados Unidos es que generan ese conflicto entre Ucrania y Rusia, que es visto como un conflicto entre Europa y Rusia. Ahí entra la OTAN y ahí entra el vasallismo, el colonialismo de los europeos en manos de Estados Unidos. Sí, y lo que yo digo que es peor el perro que el dueño, siempre. Es decir, es peor la Unión Europea que Estados Unidos. Porque ahora, por ejemplo, intentan, ya después de 2 años y medio de guerra, se han dado cuenta de que Rusia no solo les ha resistido, sino que está creciendo, mientras que es la Unión Europea y los países de la Unión Europea quien va decreciendo. Es Rusia y sus aliados, sus amigos, sus socios internacionales, quien va creciendo, mientras que la Unión Europea está cada vez más aislada, en concreto.
Entonces, en un ejercicio de suicidio geopolítico, deciden que hay que llevar la guerra a otro nivel y que hay que prepararse en el Báltico, Polonia tiene que prepararse, Rumanía debe prepararse sobre todo para una intervención en Moldavia, para reunificarse con Moldavia, para retomar Transnistria, que precisamente había quedado separada de Moldavia tras la Guerra Civil de 1992, un caso similar al de Georgia, por ejemplo. Y la cuestión es cómo, para que lo entendáis desde Argentina, lo estúpido del asunto de fomentar una guerra entre Europa y Rusia, utilizando el frente directamente desde Finlandia hasta Rumanía. Como Finlandia ha entrado recientemente, el pasado diciembre, en la OTAN, pues ya bueno, es parte de la línea del frente. Y a partir de ahí genera un conflicto entre Europa y Rusia, y de que todos los países europeos deben comprometerse a gastar un 2% del PIB interno bruto en armamento. ¿Y aquí lo van a comprar? Empresas alemanas, francesas y estadounidenses. Muy bien, un gran negocio. Bueno, todo el complejo industrial armamentístico está obviamente subyace a todo esto. No nos olvidemos que las guerras son creadas por cuestiones dinerarias, básicamente, y que Europa se esté rearmando, como en este caso, porque a España le estén poniendo entre la espada y la pared para que haga esto con los niveles de desocupación que tienen ustedes, que no están pasando bien con la economía, como ningún otro el país de Europa, pese a lo que se vende y a lo que se cree a través de los medios de comunicación aquí en Argentina respecto de cómo está Europa, Enrique. Claro, pero de hecho la situación de España y Argentina siempre digo que es muy similar a pesar de estar en dos hemisferios bastante alejados, ¿no? Porque también uno se pregunta, pero Argentina no tenía un problema de pobreza lo bastante grande como para que el presidente actual, Javier Milei, no esté prometiendo que le va a regalar armamento a Ucrania o a Israel o financiación, etcétera. En el caso español es lo mismo, pero en vez de ser un presidente liberal, es un presidente de izquierda, del Partido Socialista, como es Pedro Sánchez. Pero son las mismas camarillas, provienen del mismo seno. Efectivamente, porque eso mismo, porque derecha o izquierda ya no son, ya no es una división importante. Ya no explica nada, eso está bien que lo digan. En Argentina todavía se trata de leer y de analizar lo que ocurre y te imaginas que con el presidente que tenemos ahora mucho menos. No podés explicar lo que está ocurriendo en Argentina o en España desde las viejas dicotomías de izquierda y derecha. Eso es perimido, es obsoleto, no sirve. Efectivamente, ahora es globalista o soberanista, no hay más. Sí, y de hecho, siempre recuerdo que Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, viene de los laboristas noruegos. Un personaje que yo lo llamo el perro maltratado, Olaf Scholz, el canciller de Alemania, viene de los socialdemócratas, con una coalición con los verdes y con otro partido que no recuerdo, que conforman esa coalición semáforo de partidos de izquierda. En definitiva, muchos, los nuevos, el nuevo gobierno polaco, que se supone que es de una centro-izquierda como poco, favorable a la Unión Europea y bien aplaudido por Ursula von der Leyen y compañía desde la Comisión Europea. Entonces, la cosa es ver cómo se reduce en política social a la vez que se dice, sí, aquí hay que gastar armamento porque la guerra contra Rusia es inminente. Y lo ven como un axioma de la guerra contra Rusia es inminente, es que nos va a invadir de un momento a otro, así que tenemos que gastar en armamento. Generar ese conflicto. Y esa propaganda que, como dice nuestro querido amigo Paul Craig-Roberts, la gente quiere comprar propaganda. Ese es el gran tema de este momento, de este desafiante momento que estamos viviendo, Enrique. ¿Por qué la gente quiere comprar propaganda? No es que quiera o no quiera, yo lo planteo con el dilema de los gatitos. Si, por ejemplo, te digo que si no me haces caso, mueren gatitos y a ti te gustan los gatitos, ¿qué vas a hacer? No, acaban de morir gatitos, me acabas de responder, no, está mal, han muerto gatitos. Y te vacías como
siéntete mal porque has respondido mal y han muerto gatitos. Y si sigues respondiendo mal, van a morir más gatitos. Sí. Intentan jugar con esa Con emocionalidad. la culpa, la culpabilización. Sí, es que si no me haces caso, mueren gatitos, mueren cositas lindas, peluditos, no puede ser, tienes que hacerme caso. Entonces, con eso lo que hacen es que la gente no se quiera hacer preguntas porque le exijan una inmediatez de las respuestas y una concordancia con la versión oficial, un tragacionismo, como decimos en España. Tragacionismo. Me encanta eso, Sí. lo voy a copiar. Sí, Tragacionismo. claro. Acá en Argentina, ¿sabes? A la orden del día está eso, ¿ves? Sí, pues, No sé si sabés que en el día de ayer, un día histórico, se le acaba de cumplir los sueños al presidente argentino. No lo voy a nombrar por cuestiones de convicción. Pero le aprobaron en el Parlamento argentino la ley que quería, que le permite absolutamente todo, en materia de privatizaciones, de todo, de flexibilización laboral, precarización más del trabajo, en fin, que no son banderas de izquierda. Otra vez, me parece importante enfatizarlo en esta linda charla que estamos teniendo, Enrique, y en un día como hoy, 1 de mayo, porque va mucho más allá. Tiene que ver con el sionismo globalista que ha puesto un pie muy firme, muy fuerte en Argentina. Y me gustaría también pedirte tu opinión respecto de eso, porque además el presidente ha pedido el ingreso de Argentina a la OTAN. Además. Eso lo hablaba con un colega argentino el otro día yo me pregunto, bueno, por un lado, también hablando con otros colegas de Argentina, de lo estremecedor que es el hecho de que todo el mundo sabe de la secta judía radical que viene. Sí, exacto. O sea, primero, es el presidente de Argentina, pero ha sido entrenado o adiestrado por una secta radical judía. Bueno, vale. Empieza mal el asunto, ¿no? Porque, bueno, en fin, es un elemento. Si te parece, Enrique, perdón que te interrumpa, pero si te parece, digamos, sionista, porque para preservar mucho nuestras palabras en los diálogos que estamos teniendo, porque lo que se viene es una persecución al cristianismo enorme y una categorización de todo lo que estamos hablando para decir la verdad, como vos, como yo, como tantos, y que podemos ser categorizados como antisemitas. Así que me parece que tenemos que cuidar muchísimo el lenguaje y que la gente no se confunda, porque no estamos hablando de religión, no estamos hablando del judaísmo cuando hablamos de sionismo. Esa es una gran diferencia que me parece que hay que remarcar para evitarnos no problemas, sino divisiones y odios, porque el planeta ya está lleno de coincido plenamente, pero por ejemplo también existen grupos radicales islámicos y precisamente las primeras víctimas, como decía antes, de esos grupos son otros musulmanes. Y en este caso estos grupos radicales judíos sionistas que precisamente gobiernan en el Estado de Israel han sido los que no han tenido problemas en atacar a los suyos propios también. Por ejemplo, este conocido, mal conocido ministro de Seguridad Nacional de Israel está relacionado con los grupos sionistas más radicales del país, grupos que echaban de menos tener colonias en Gaza, que eran los que se habían opuesto a la retirada israelí de Gaza en 2005 y eran los que también habían atentado contra otros judíos. Y por eso digo, ese tipo de sectas, en fin, de sectas radicales que atacan lo primero a los suyos. Pero bueno, más allá de eso también, digamos, en plano frío y geopolítico, yo pensaba, ¿en qué cabeza cabe creer que si Argentina se mete en la OTAN, bueno, primero también lo de la base estadounidense en Tierra del Fuego. Vale, sí. Muy bien. Eso como la picada de antes del asado, vale. Bien. Luego vamos a meternos en la OTAN y uno piensa, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que te vayas a meter en una alianza encabezada por un país de origen anglosajón y de tendencia globalista para que te ayude a retomar las Malvinas a otro país anglosajón y globalista como el Reino Unido? Y que Estados Unidos y Reino Unido trabajan en tándem en todo el mundo. O sea,
Sí, sí, ¿Qué nivel de pelotudez se tiene que sí, tener sí, sí. para vender ese producto averiado? Es decir, Está bien, bueno, pero en todo caso para el que lo cree lo compra, pero convengamos en que hay otro tipo de intenciones allí. No nos olvidemos que está todo el tránsito marítimo mundial que pasa por allí y que se están abriendo y se van a tener que abrir por todo lo que está aconteciendo en el mundo geopolítica y geoeconómicamente nuevas rutas marítimas. Sí, no tanto. Un amigo argentino que escribió hace unos años un libro muy bueno sobre Argentina y sobre las Malvinas en concreto, eso luego te lo puedo pasar el dato Sí, exactamente del maestro Gonzalo Collado de Giovannini. Pues él me señalaba el dato de que precisamente los portaaviones de Estados Unidos, los grupos aeronavales, no pasan por el canal de Panamá. Son demasiado grandes los portaaviones para pasar por Panamá. Tienen que pasar necesariamente por Tierra del Fuego. Claro, Es ahí decir, tienen está. que bordear. Mira qué dato, mira qué dato. Mira qué dato. Entonces, por eso es fundamental ese control, porque no solo el Reino Unido no solo controla las Malvinas, también la Georgia y del sur y Sandwich del sur. Las Y con islas, todos- claro, las islas del docente, claro. Sí, sí. Exacto, más al oriente de ahí, y con todo eso le sirve a Reino Unido, por un lado, para reclamar una parte de la Antártida. De la Porque, Antártida. claro, Ujú. Chile y Argentina Fíjate es que, normal que lo reclamen porque están disculpa, ahí. sí, Sí. pero un dato súper importante del que no tengo información, quizás vos sí, y puedas también darle a nuestros oyentes que deben estar apasionados aquí con este diálogo, pero fíjate que lo primero que hace este muchacho cuando asume es primero ir a agradecer a pseudo llorar en el muro de los lamentos y agradecerle a las sectas hasídicas, Jabal Lubavitch, todo este mesianismo, él cree que es el Mesías y todo lo demás, ¿no? Yo creo que tiene una debilidad mental muy grande que va a terminar mal. Eso es una opinión muy personal, pero creo que realmente su debilidad mental lo va a llevar a tomar acciones, en fin, bien autodestructivas. Pero eso fue lo primero que hizo. Y lo segundo fue ir a la Antártida, que a mí nunca nadie hasta ahora me pudo decir para qué fue a la Antártida. Pues no sabía que hubiera ido. Es todo un tema, sí, se disfrazó de militar y estuvo allí. Un día y medio. Eso lo había visto, pero pensé que era cuando le visitó la general No, del ahí, Comando Sur estadounidense. la Richardson, ahí fue otra vez. Pero fíjate qué estarán haciendo, Enrique, ¿qué estarán haciendo? Pues evidentemente buscando recursos naturales que pueda haber. No se hacen prospecciones, no se mantienen bases en el fin del mundo, sino es porque hay algo muy importante. Y esto se puede pasar el dato precisamente del otro lado del mundo, es decir, del Ártico, de esa carrera del Ártico que hay tan fundamental entre Estados Unidos y Rusia, y con intermediación de otros países de por medio, siempre alineados con Estados Unidos, como es Canadá o Noruega o Dinamarca, que son también países. Uno puede pensar Dinamarca, pero si Dinamarca está como en el centro de Europa, bueno, pero es que Groenlandia todavía es parte de Dinamarca, entonces por eso aparece este jugador tan pequeño y a la vez tan grande en la cancha. Pero y ahí en este caso, porque hay otras, mira todos los datos que estamos lanzando acerca de la agenda globalista y de la fuerza que tiene en Argentina. No sé si sabías que se han comprado, no recuerdo si 23, 24 aviones a Dinamarca y acaban de establecer, creo que por decreto presidencial el día de ayer, que eso se va a mantener como secreto de Estado, secreto militar, es decir, por qué se le compraron estas fuerzas, ¿no? Esta cantidad de aviones de combate a Dinamarca. ¿Qué puede haber ahí? pues la verdad es que no salgo más de ese tema y no puedo hablar mucho más. Pero ¿cuál es el rol de Dinamarca? Porque es cierto, es un país chico y... Sí, quizás sea simplemente que son aviones viejos, como ha pasado otras veces, de que acaben comprando la chatarra que está a punto de jubilarse en otros países, se le vendan a un precio barato y digan, hey, hemos comprado un montón de unidades nuevas, claro, porque esos países estaban a punto de jubilarlas. Y en el caso concreto de la Europa actual, desde 2022 no han parado de decir desde medios de comunicación y desde políticos
que había que entregar el armamento viejo, lo de viejo, eso como nota al pie, ¿no? Armamento que estuviera a punto de caducar, armamento obsoleto, bueno, envíaselo a Ucrania y así quedamos bien. Y lo que no se haya enviado, pues y acá la venderlo a otros relación países y comprarlo. Claro, y acá la relación de Argentina con Ucrania también es bien fuerte, como sabrás, no vinieron presidentes de Latinoamérica a la asunción presidencial, pero sí vino Zelensky en primera fila y a los abrazos. Entonces, por ese lado me parece que estuvo operando. Sí, aunque yo creo que es más bien el hecho de vender esas unidades, porque aviones de combate, pues Dinamarca, mira, se los vendes a Argentina y a lo mejor también puede ser de esa venta, supuesta venta de Dinamarca a Argentina, pero que luego acaban en Ucrania. Que por eso, claro, que lo que sea un envío directo. No, por eso, que lo triangulen a través de Argentina, eso estoy pensando. Sí, porque lo que más me escama es ese dato de que sea secreto de Estado. Si es un secreto de Estado y todo esto, bueno, puede ser una transferencia encubierta y también porque en general todos los países, especialmente el centro de Europa, han entregado mucho material a Ucrania y también han aprovechado para hacer nuevas compras. Y claro, es una simbiosis. Con la excusa de hemos enviado armamento a Ucrania y nos hemos quedado sin él, tenemos ahora que producirlo, que comprarlo, etc. Así que todas las excusas se alinean para el gasto. Aumentemos el gasto de defensa y seguimos con eso. Pero mirá qué interesante cómo nos has ayudado a echar luz acerca de muchas noticias en Argentina, porque esto es también lo apasionante, ¿no? Es que tenemos que ir leyendo, ¿no? Lo que va ocurriendo por fuera de las noticias de los medios, y tratar de entender para dónde va el globalismo. Esto es realmente apasionante y preocupante, obviamente. Sí, especialmente preocupante. En el caso de América del Sur, yo siempre digo que tienen dos planes. Un plan es el Plan Amazonía, para reventar a todos los países de la parte de la parte norte de Sudamérica, es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y la gran estrella, Brasil, arrebatarles entre el 40 y 60% del territorio, sacárselo de golpe y, en fin, todos esos recursos que, entre comillas, iban a ser un vergel, una zona conservada, no, eso va a ir para compañías estadounidenses, y francesas y británicas que se van a meter ahí. Y en el caso del sur, ese plan bueno, montar ahí ese mapuche transnacional entre Chile y Argentina, partir a los dos países por la mitad y hacer que al final la línea de Argentina y Chile sea de Buenos Aires a Santiago y hacia el norte, mientras que al sur vaya a haber una franja entre comillas neutral, que va a ser ese territorio mapuche, y ya pues como lo del sur, lo de la Patagonia, tanto el lado argentino como las tierras, Tierra del Fuego y demás, y no recuerdo ahora la parte más meridional, más del sur de Chile, todo eso se quede como, bueno, lo que está ahí muy lejos, que no está conectado por tierra, que ya las inversiones quede como, bueno, es una cosa ahí del país muy lejos, se infradesarrolle y a partir de ahí, bueno, haya generosas ofertas, generosísimas, de Estados Unidos de, bueno, yo te meto aquí unas bases militares y tal, y poco a poco, pues, eso que acabe siendo, o que incluso acaben diciendo que quieren montar una zona internacionalizada chileno-argentina del Cono Sur, de la parte más meridional, es decir, de Tierra del Fuego, para que sea, pues bueno, una zona de escala para la navegación mundial, para el control de los puntos de paso marítimo. Claro. Bueno. Tanto los ingleses desde Malvinas como Estados Unidos desde el continente, pues tengan sus bases navales, sus puntos de paso, y digan, bueno, si alguien quiere pasar por aquí, lo estaremos viendo. Y en caso de guerra, lo estaremos controlando y bloqueando. Entonces, esa es la manera siempre, que todo puede sonar muy loco, muy conspiracionista, de buscar fragmentaciones, pero es que y es la manera en que históricamente se han comportado. Bueno, en Oriente Medio, con el plan del Gran Oriente Medio,
para dividir a todos los países en pequeños pedazos, Siria, Irak, Irán, o los planes que han esbozado para dividir a Rusia, especialmente desde 2022 con la Comisión Helsinki, planes similares básicamente para reducir a Rusia en 40 países. Y esto no es ninguna conspiración, esto lo hacen de una forma abierta, evidente, y que lo ponen como si fuera la gran solución del mundo, de que, bueno, así nos evitamos que haya conflictos, y precisamente por eso está ese concepto de balcanización que fue presentado por un personaje tan otanista como Brzezinski, ese asesor estadounidense. Básicamente aplicarle a Rusia lo mismo que le hicieron a Yugoslavia. ¿Y que era Yugoslavia? Una potencia muy importante en la Europa meridional. ¿Y qué son estos países ahora? Pues como poco próximos. Bueno, ojalá que no ganen todos estos planes y que sí ganen. Me quedo con las dos categorías de la introducción de tu presentación. No el globalismo, sino, dijiste, la soberanía personal. Así que en eso estamos trabajando todos y estoy segura que así va a ser. Enrique, te mando un abrazo enorme, gracias por tu tiempo, te volvemos a llamar en cualquier momento. Perfecto, pues muchísimas gracias y un gran saludo a nuestra querida Argentina. Gracias desde España, un abrazo enorme. Muy bien, era Enrique Repollo, geopolítico. Bueno, la verdad que ha sido un placer, hemos hablado más de una hora y quiero escucharlos, estoy segura de que han estado allí absortos. Realmente a mí me interesaba mucho hablar con alguien que conoce Rusia como pocos, ha traducido ya más de 15 libros del ruso, de geopolítica rusa al español. Es políglota, como todos nuestros amigos aquí en Radio Divergentes y todos nuestros invitados, gente que ha vivido en los 5 continentes prácticamente. Y quería buscar un perfil como el de Enrique para que les contara bien desde adentro de qué se trata esta guerra Ucrania-Rusia. No como os deben haber contado, sino realmente la verdad. Nuestro teléfono es el teléfono de GAM 3548-414595 para que nos dejen mensajes, inquietudes, preguntas. Y tengo abierto también el Instagram, Norma Pimienta, OK, por si quieren enviarnos mensajes. Ahí, sí, acá Emilio te manda saludos, excelente como siempre las entrevistas, así que ahí tenemos también, siempre que te está siguiendo desde los primeros programas, sí, seguidores que tenés. También Juan nos dice excelente entrevista, sigan así, así que bueno, por ahora es lo que tenemos. O por Instagram pueden enviar un mensaje, Norma Pimienta, OK. Ahí vamos.
Mónica dice si vas a hablar del Día del Trabajador. Sí, 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 sí. Que ya son oyentes de tecnología.c, para mí el trabajo es el trabajo interior. Así que no jamás voy a saludar a nadie, ni voy a celebrar ni a conmemorar ninguna cosa que sea establecida, como el Día de la Mujer, el Día del Animal o el Día del Perro o el Día del Trabajador. Y el trabajador, precisamente, es todo aquel que hace ingentes esfuerzos cotidianamente por, como decía en la apertura del programa, desarrollar la conciencia crítica. Y hoy, a la luz de todos los temas geopolíticos que abordamos en este programa, te imaginarás, Mónica, que la cosa está bastante densa, sobre todo aquí en la Argentina. Y no estoy hablando de política, creo que a buen entendedor, pocas palabras. Así que creo que en un día como hoy, orar estaría muy bien, decretar, ni te cuento. Vamos a terminar nuestro programa hoy con ese CIAT del maestro Saint Germain que les pasé el otro día, para que juntos lo podamos decir. Lo tendríamos que hacer 33 veces, pero lo vamos a hacer 3 nada más. Voy a ser prudente, porque cuando decretamos 3 horas de pie, realmente ese es un trabajo. Estar 3 horas de pie decretando, eso es trabajar. Eso es trabajar por el espíritu, eso es trabajar para la luz, eso es ser un servidor de la luz. Esa es la ley del sacrificio, que es una ley universal de la que muy poca información existe. Cristo Jesús nos ha hablado de ella, creo que desde el año pasado o el anteaño, si no recuerdo. La ley del sacrificio, que tiene que ver con el sacrificio del yo. La disolución del yo es el mayor sacrificio que puede hacer un ser humano. Imagínate desarrollar la humildad. ¿Cuántas personas humildes conocen? A ver, levanten la mano. Casi que los estoy sintiendo, que no pueden levantar ni un dedito, ¿no es cierto? La humildad. El gran trabajo de abrir ese portal verdadero en nuestra conciencia. Un trabajo muy, muy duro, porque al ego, al yo inferior, lo que más le revienta, el mayor cachetazo que le podemos dar es desarrollar la humildad. Y no hay nuevos Cristos en el desarrollo de la humildad. Eso nunca, nunca lo olviden. Va a ser imposible. Una de las cosas que estoy notando mucho desde el inicio de la pandemia hasta ahora, y sobre todo los últimos años, con la cantidad de youtubers y de gente que está haciendo chapó por ellos, tantas cosas, que en cuanto a la información, a la educación, siempre digo que uno no comunica, sino que educa. La comunicación para mí es nodal, es una de mis misiones que tiene que ver con la educación. Dar una información y explicarla para que el otro lo entienda es educar, eso es aprender, es aprendizaje. Lo que más necesita la jerarquía planetaria hoy es que estemos todos dispuestos a enseñar y aprender. Yo aprendo todos los días de todos estos youtubers que están dando información permanentemente, pero en muchos de ellos que comenzaron quizás en el nivel de sus casas en el 2020 y que hoy tienen 200.000 o 300.000 seguidores, lo que se está viendo es un gran enojo. Y enojo es falta de humildad. Enojo es falta de aceptación de lo que es. Yo les voy a contar algo ahora, en esta segunda parte del programa, y realmente les pido que abran el corazón para no enojarse. Primero, para no asustarse, que lo que les voy a contar es bien fuerte, entonces no
pretendo, ni quiero, ni me lo voy a permitir que desde este programa, desde este espacio, de todo lo que hago, se genere miedo o se genere odio. El planeta tiene mucho miedo, la frecuencia dominante hoy es el miedo a morir, el miedo a no tener plata, básicamente. Y lo otro es esta situación de enojo y de ira y de la cumbia y la hostilidad que hay en todos los que hablan, por ejemplo, de geopolítica. No van bien por este camino. Hay que aceptar. Entonces, sí, tratar de buscar, ir a la fuente, hablar con este hombre con el que acabamos de hablar más de una hora, que estaba en Rusia, que ha vivido toda la previa de esta operación militar, de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que la pueda contar, como lo ha contado, es un privilegio. Entonces, para todo aquel que creyó que Rusia estaba en guerra con Ucrania, y bueno, entonces creo que ahora tienen las cosas un poco más claras. Punto. A partir de ahí, a seguir con el trabajo interior. No porque no nos interese, sino porque tenemos que lograr neutralidad. Esto nos pide eso, neutralidad. Mantenernos neutros frente a la situación. Y hacer lo que tenemos que hacer. A mí me toca comunicar, lo hago. A ustedes les tocará lo que sea en sus lugares de profesión, de actividad diaria, cotidiana. Eso es amar, eso es estar vibrando en la frecuencia del amor. Pero si nos enojamos, empezamos a insultar a los chicos malos de la película, que nos manipulan, nadie nos manipula, absolutamente. Los tipos estos existen porque existe una masa crítica conciencial, de conciencia baja, que aceptan ser manipulados. A mí nadie me manipula. Entonces, aspiro a que ustedes también puedan llegar. Ese concepto de soberanía personal que se está poniendo de moda. Estamos hablando de soberanía personal, en lo personal, valga la redundancia, hace más de 5 años. Bueno, hay una tendencia ahora, y lo acaba de decir Enrique Restoyo, entre el globalismo y la soberanía personal. Perfecto. Hay libros escritos, hay un montón de bibliografía, hay muchos youtubers que están hablando de esto. Interiorícense, háganlo, pongan una hora de su tiempo por día para informarse de estas cuestiones. Pero por sobre todas las cosas, aplíquenlo en sus vidas personales. Sean soberanos a cada instante. Entonces nadie va a poder controlarlos ni manipularlos. Absolutamente nadie. Pero primero fíjense si no están siendo manipulados por papá, por mamá, por sus hijos, por su pareja, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el proceso evolutivo personal está relacionado con la geopolítica. Bueno, voy a pasar a contarles un tema. Estoy buscando a alguien con quien hablar de esto. Sobre todo con quien escribió un libro allá por octubre, noviembre del año pasado, que quería darles un dato para que pudieran bajarlo, descargarlo gratis en español, como hice yo, allá por octubre, noviembre, y lamentablemente no lo van a encontrar. Lo han sacado de Google. Tenía yo 7 links de donde poder descargarlo. Créanme que antes de empezar el programa traté de entrar a los 7 links, los 7 que han dado de baja. Sale como página error. Entonces, bueno, lo han censurado, ya no está. Creo que se puede conseguir en inglés, tendrían que buscarlo. Y los documentales, que son 2, yo hablé de esto en el congreso que hicimos ahí en Capilla del Monte en febrero pasado. Busquen en todo caso la disertación que me corresponde y hablé un poco acerca de esto. Todavía en febrero se podía encontrar en YouTube el documental. No sé ahora si lo van a encontrar o si lo habrán sacado también. ¿De qué estoy hablando? Un señor llamado David Roger Webb, W-E-B-B, de alta 2B. Si lo googlean, bueno, y tienen suerte pueden encontrar alguna referencia. Escribió este libro e hizo 2 documentales, un documental en español, traducido, en inglés pero traducido, titulado, explicando lo que se viene en materia financiera y económica en el mundo. Yo lo invité para el Congreso Internacional de Economía y Política, para la Nueva Tierra,
Y bueno, obviamente que no aceptó. Lo he invitado también para ser entrevistado. No da entrevistas. Yo lo he visto en una persona, lo ha entrevistado en México, y estoy tratando de que ese mexicano esté aquí con nosotros en Radio Divergentes para que nos cuente esa experiencia. No hay que preocuparse porque en realidad está escondido, literalmente. Viven en Suiza. Me imagino que está súper amenazado de muerte, pero uno tiene, es un tipo humilde. Ese es un tipo humilde. Es una maravilla escuchar. Tiene una humildad, un corazón, se nota que habla de su corazón. Y está preparando un gran documental, que lo va a tener para fines de este año, principios del año que viene, con ex funcionarios de la Reserva Federal, ex Banco Mundial, ex BIS, ex. Es decir, todos aquellos, piensen ustedes, que si somos un montón los que estamos hablando hoy y que nos venimos preparando para estar encarnados en esta tierra desde hace, ¿cuánto? 20, 30 años, hablo por mí, más. O Gabriel o cualquiera de ustedes, los que escuchan, los oyentes de Radio Divergente, estoy segura, desde lo terapéutico, desde lo educativo, etcétera, venimos preparando, y no estaríamos vivos ahora en este planeta, no estaríamos, ya no pudiéramos vivir. Pero estamos acá, vivitos y coleando, porque tenemos que dar esta batalla al final. Cada uno en su lugar, en su puesto, como lo digo, en su lugar, en la nueva tierra, ocupando un lugar en la nueva tierra. Y este hombre, entonces, está juntando a todos aquellos que se vinieron preparando desde hace 20, 30 años, pero que trabajaron 20, 30 años, por ejemplo, en el Banco Mundial, en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes la información que tiene esa gente. ¡Wow! Imagínense lo que han visto. Y yo, de haber trabajado 15 años en el Congreso de la Nación Argentina, vi lo que vi. Vi la Banelco, por ejemplo, porque está de moda, como ya nos decía recién, que quisiera, ¿cómo fue que dijo? Que quisiera, que espera que lo que ocurrió ayer con la votación mayoritaria de la reforma laboral del presidente en Argentina no se esté repitiendo lo que ocurrió en el 2000-2001 con la Banelco. ¿Se acuerdan los sobornos que se dieron a los empresarios y demás? Es muy probable, pero lo que pasa es que ahora ya no hay solamente prebendas empresariales, ahora se está jugando todo, absolutamente todo. La Argentina en general, en su totalidad se está jugando, ya no es la Banelco, es mucho más. Pero bueno, cierro paréntesis y vuelvo a este libro y al documental que está haciendo este muchacho maravilloso, Hijo Solar. Realmente un hijo de Dios, es solar, pero hasta la manija, claro que sí. Y se la está jugando, pero como pocos. En este tema yo creo que es el mismo. Después ya van a salir más. De hecho, yo, teniendo el 0,00,10% de la información que él tiene, voy a hablarles de eso. Imagínense lo que sabe este muchacho. Escribió un libro que se llama La Gran Toma, de Ibai Taking. La Gran Toma. Entonces así pueden googlearlo y les deseo suerte y que realmente lo puedan encontrar y descargar en español gratis. Además, le cedió todos los derechos de propiedad intelectual al mundo. Él decidió en inglés, en español, en otros idiomas, se pudiera descargar gratis por internet. No lo puso a la venta, no le interesa tener ningún tipo de rédito económico. Lo que le interesa es dar un servicio a la humanidad. Estudió su misional, miren ustedes qué misión tiene este hombre. Puede tener 55, un poco más, 60, 65 años. Semilla estelar, por supuesto, por la edad.
Estás al aire. Sí, estás al aire. Estamos al aire. Ahí vamos. Ajá. Me di cuenta que no estaba saliendo. A ver. No, yo creo que se escuchó hasta donde me escribiste vos. Yo te escuché hasta ahí. Todo lo que venías hablando, por lo menos acá salió. Sí, habías presentado al autor. Te quería ahí comentar nosotros que también escuchamos esto que ahora vos vas a decir, así que hay un conocimiento, yo por lo menos los que escuchan la radio, lo he pasado también, el programa de Nicolás Moraz también ha hecho esto, si es lo que yo creo entender. Pero a mí me parece que es súper lo que lo trajiste, aunque es un poco complejo y vos como estás también en economía y demás, podrás hacer entender en forma más didáctica a la gente un poquito este reseteo, ¿no? Que se viene. Así que encantado, pero habías presentado todo, así que ahí estamos escuchándote. Roger Webb escribe este libro, hace un documental, en realidad los documentales fueron para difusión, y él ahora está haciendo un documental que piensa tenerlo para fines de año o el año que viene, con todos exfuncionarios de estos organismos, sobre todo la Reserva Federal, los bancos centrales, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Como les decía, que tienen verdaderamente como misión álmica toda esta gente dar a conocer lo que se está gestando y planificando desde hace décadas. No podemos decir que esto haya sido de la noche a la mañana, porque por supuesto manejar, controlar, regular y dar por tierra o colapsar lo que quieren hacer un sistema monetario no se logra en una década, ni en dos, ni en tres. Tuviéramos que remontarnos, bueno, lo que hace David Roger Webb es irse hasta casi hasta la creación de la Reserva Federal, allá por 1913. Por eso les decía que si tienen ganas, en el canal de YouTube, @normapimienta, busquen la charla que di en el seno del Congreso Internacional de Economía y Política para la Nueva Tierra, que me referí al origen. Hice un poco de historia respecto
de cómo se fueron organizando todas estas entidades, organismos supranacionales y demás, hasta llegar a la creación. Yo arranco desde 1892, pero es bastante arbitrario poner cualquier fecha. Pero bueno, no voy a repetir eso porque hay un video que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, Norma Pimienta. Pero llegamos a la creación de la Reserva Federal en 1913 y lo que hace David Webb es arrancar en la crisis creada, por supuesto, de 1929, que da lugar a la Gran Recesión, que no fue la primera, pero sí quizás la de mayor alcance y también la que todos podemos tener un recuerdo, no porque hayamos estado vivos en esa época, sino porque quizás nuestros abuelos nos contaron, o en el caso de este hombre porque sus propios padres lo pasaron, vivieron ese cierre de bancos de 3 días, donde otra que corralito bancario a la Argentina, se cerró absolutamente todo, luego cerraron más de 6.000 bancos, y a partir de allí todo lo que se fue estructurando y organizando hasta llegar a lo que se tiene planificado hoy, que es poder implementar las CBDC, las famosas monedas digitales de Banco Central, a través de un sistema del que, escuchen esta palabra porque van a empezar a escuchar hablar mucho. Yo ya he visto muchos foros empresariales que se hacen en Buenos Aires, en Capital Federal, por supuesto, que son son tan adictos a comprar la moda, las tendencias. Y lo digo con toda naturalidad porque he trabajado con empresarios más de 20 años de mi vida. Entonces sé que cuando hay una moda y la moda es responsabilidad social empresaria, ahí van todos de cabeza a comprar eso, sin darse cuenta que están comprando la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU. No importa, lo desconocen, lo ignoran, o sí, lo saben, no les importa. Eso es peor. Menor peor que la ignorancia sumada a la indiferencia, como dice Cristo. Y ahora se va a poner de nuevo esta palabrita, tokenización. Tokenización. Entonces, ya hay una movida muy grande y que lleva a lo que muy claramente explica David Webb en su libro La Gran Toma, que es la disolución total y absoluta de la propiedad privada. O sea, tener un título de propiedad privada sobre un auto, un terreno, una casa, un departamento, lo que sea, es lo que están buscando. Y todo eso se disuelve mediante este perverso mecanismo de digitalización a través del tokenización, para llegar a demostrarnos a nosotros, ciudadanos mundiales. Recuerden que esto no es en Argentina, a pesar de que es Sturzenegger aquí el que lo están llevando adelante para implementarlo lo antes posible. Pero bueno, es global. Por eso se llama globalismo. Una cosa está gestionada, gerenciada por estos muchachos. Bueno, el tema entonces es que desde aquel crisis, ¿no es cierto?, del 29, del 30, el famoso periodo bancario de 1933 y demás, el cierre de bancos, comienza toda esta planificación para poder confiscarnos todos, absolutamente todos los bienes. Pero no es que van a cerrar las puertas del banco y uno no va a poder retirar sus dólares o sus pesos o sus yenes o sus euros. No pasa por ahí. Por eso la propaganda es tan importante, porque los medios de comunicación, y como les decía, muchos diarios ya de Buenos Aires y revistas empresariales están empezando a hablar de esto como la solución de tu vida. Entonces, claro, la gente va a empezar a comprar esto como es la solución de mi vida. Bueno, pero para más o menos hacer un poquito de esto. En la década del 30, había una garantía del sistema monetario, del sistema financiero, que era el oro. Hoy no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. Hoy las garantías se llaman colaterales, ¿eh? Pero si viniera un evento sistémico como el que están planeando, el sistema totalmente, el sistema monetario, colapsaría. Esto es lo que se ha dado en llamar el reinicio, en los muchachos del foro de Davos y demás. Pero más allá de quedarnos con el reset financiero o el reinicio, lo importante es poder entender cómo están barajando todas estas cuestiones para lograr que se digitalicen todos los títulos de propiedad
de todos los activos. Empiezan en Estados Unidos, pero recuerden que este es un programa global. Entonces, todos esos títulos de propiedad comienzan a disolverse, como si empezaran a diluirse a partir de la digitalización por este proceso o mecanismo de tokenización. Pero lo que quieren es ya empezar a cercenar nuestros derechos de propiedad para que nos quedemos absolutamente con nada, ni siquiera un euro. Pero esto tiene que ver con cosas muy anteriores a las que David Webb no se refiere. Por eso les digo que hay que remontarse mucho antes. Y que tiene que ver con el entramado jurídico de todo esto. Eso es lo que hay que desentrañar, el entramado jurídico de los famosos certificados de nacimiento. Estos que cuando uno nace nos registran en un registro civil o registro de nacimiento, como se llama en Argentina o en cualquier lugar del mundo, la mamá, que parió su bebé, tiene que registrarlo en algún lugar, en algún organismo estatal. Ese certificado de nacimiento que va con letras mayúsculas, nuestro nombre va con letras mayúsculas, yo tengo Norma Elizabeth Pimienta en mi DNI, en la licencia de conducir, en todas partes en mayúsculas. Muéstrenme un DNI de cualquier ciudadano del mundo que esté en minúsculas. No, tiene que ver esto con la ley de almirantazgo, la ley de derecho marítimo y demás, a las que no hace referencia David Webb, por eso digo que es muy anterior. Esto se remonta siglos atrás, cuando se empieza a pergeñar todo esto. Es muy complejo el entramado, pero es un entramado básicamente jurídico, porque el engaño que nos han hecho es que no somos sujetos de derecho bajo ninguna norma y en ningún país del mundo, sino que somos esos certificados que en realidad se manejan como activos en los mercados de valores del mundo. O sea, somos unos papelitos que estamos ahí siendo manejados en una bolsa o en un mercado bursátil. Eso son. Entonces, guay de poder tener algún tipo de escaramuza o algún tipo de ayuda, digamos, desde el punto de vista legal o jurídico, para ir a reclamar nuestros derechos de propiedad. No los vamos a poder hacer, a menos que nos organicemos y a menos que esta información vuele, y que en todas las radios de la Argentina cada día se hable más de estas cosas. Y no solamente en canales de YouTube, en 1 o 2 en Argentina y en 2 o 3 de España, pero bueno, cada vez somos más los que hablamos. Y como les decía, voy a tratar de hablar con este mexicano amigo que logró entrevistar a David Webb a través de una tercera persona para que nos cuente bien la cocina, detrás de escena de todo. Pero bueno, hubo unas declaraciones del titular del CEO de BlackRock, Larry Fink. BlackRock ha puesto un pie en Argentina muy grande y a partir de la aprobación de la ley Bases en el día de ayer, verdaderamente están súper interesados en toda la privatización de empresas, sobre todo de energía. Bueno, Intercargo seguramente será de ellos. Bueno, hay que seguir de cerca lo que pase. Y el CEO, Larry Fink, anunció con bombos y platillos que la digitalización de los activos financieros va a ser la solución para nosotros a partir de ahora. Que no hay, ¿ustedes saben quién fue el creador del Bitcoin? El Bitcoin, ustedes saben, como criptomoneda fue creado por la oscuridad, creado por las camarillas del cabal. Entonces, ojo si tienen criptomonedas, hay que deshacerse de todo eso porque eso está destinado a desaparecer y van a quedar unos cuantos sojeros en la Argentina sin nada, lo van a perder absolutamente todo. La soja básicamente está siendo comercializada bajo sistemas de blockchain, de Bitcoin. Bueno, lo lamento por ellos, lo van a perder todo. Por eso les digo, esta cosa tan egoísta de la Argentina, sobre todo los empresarios, y me hago cargo de lo que digo porque he trabajado 20, 25 años con ellos, nadie me lo contó. Y tienen esta cosa casi adictiva de seguir la tendencia, de seguir las modas. Así que me corto la cabeza de que en la Argentina el tema de la tokenización ya debe estar absolutamente instalado y la deben estar aplaudiendo. Lo lamento por ellos porque lo van a perder todo. Si nosotros nos hacemos cargo de nuestra soberanía personal y nos organizamos, no nos van a poder sacar absolutamente nada. Y de allí sí que necesitamos abogados que tengan en claro el entramado jurídico, que es a lo que se refiere David Webb en su libro, de poder desenmarañar esta trama jurídica, y para eso necesitamos abogados y fiscales, básicamente, servidores de la luz,
para que con la misma herramienta podamos defendernos desde lo jurídico. Ven que no hace falta enojarse. Con la misma herramienta, desde lo jurídico, podemos desenmascararlos primero y desentrañar toda esta porquería que han hecho. Entonces, este tipo, Larry Fink, el CEO de BlackRock, ¿qué dijo? Que se viene, es imparable, la tokenización de los activos financieros, o sea, la digitalización de un token. ¿Qué es un token? Un token es la representación de lo que vale un activo real. Es decir, ustedes tienen algo, un activo real, pero si está tokenizado, no lo tienen. Por ejemplo, un título de propiedad, se los tokeniza. Entonces, es una utilidad, pero no es un valor. Un token no se registra, por ejemplo, en la SEC de Estados Unidos, donde se rigen por regulaciones de valores, acciones y demás. No, ¿qué dice la REGIN? ¿Qué dice BlackRock? Que no va a ser necesario registrar, anotar nuestros valores, porque vamos a estar todos digitalizados en un sistema centralizado que nos va a democratizar a todos y nos va a hacer más felices, la vida más fácil. Ok, eso es lo que se va a comer la gente. Van a creer que estamos más democratizados y que la vida es más fácil. Como todo aquel que prefiere agarrar el celular con la billetera digital y pagar el pan, en vez de meter la mano en el bolsillo y sacar 500 pesos y pagar el pan. Porque por ahí los agarran. Esa es la propaganda, y esa es la propaganda que quiere comprar la gente. Yo coincido con Contralor. La gente quiere comprar propaganda por comodidad, no por estúpidos, por cómodos, por cómodos. Entonces, como son cómodos, van a decir, ah, bueno, no tengo que tener nada registrado, total estoy digitalizado. Ok, ¿sabes lo que te vas a comer ahora? La identificación digital. Eso es lo que quieres. Para después poner lo que se viene en la CBDC. Es un eslabón tras otro. Lo que pasa es que esto va a ritmos acelerados. Nosotros estamos discutiendo cosas que no digo que no sean importantes, por supuesto, la inflación o lo que sea, pero no nos estamos dando cuenta del trabajo finito, metódico y sistemático que se está haciendo desde los últimos 70, 80 años. De esto no nos estamos dando cuenta. Entonces, tenemos estas representaciones de lo que vale un activo real, pero estamos ahí en un gran blockchain, en un gran sistema digital. Incluso les van a decir, no importa, vas a tener una identificación digital y te vamos a poder identificar justamente para saber todo lo que haces con tus tokens. Ok, van a saber todo lo que haces porque ese rastreo, más que por GPS, ese rastreo financiero que te da esa identidad digital, te va a llevar a ese control, porque no es que se democratiza, es que lo centralizan, es al revés. Siempre que les digan algo, piensen lo opuesto. Es narrativa inversa lo que tienen que aprender a leer. Entonces, les van a vender esto como la democratización de la financiarización de la economía. Ok, en realidad lo están centralizando. Bueno, esos tokens no tienen control, no tienen regulaciones, son activos, pero sin control y sin regulación, y se ponen en este sistema centralizado. ¿Y cómo funcionan estos tokens? Se va dividiendo, se fraccionaliza, se fragmenta, esa sería la palabra, se fragmenta, se divide un activo en pequeñas partes, y así se va diluyendo el concepto de propiedad privada. Cuando ustedes quieran ir a reclamar este token como un activo de un valor, nunca se olviden que no tienen registro, no van a tener a dónde reclamar porque no lo han registrado. Ahora sí tenemos un registro de la propiedad. Esto no. Esto va a estar en un sistema de blockchain. Olvídense. Es el sistema del Bitcoin oscuro generalizado para todos nuestros activos, que ya no se van a llamar activos reales, sino un valor representado por algo que se denomina token. Entonces, fíjense, se van fragmentando en pequeñas partes hasta que desaparece la propiedad como concepto de propiedad privada que hemos conocido hasta hoy. Entonces, piensen que todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy geopolíticamente, todo lo que hablamos recién con nuestro entrevistado, todo lo que vamos viendo, que va pasando semana tras semana,
tiene un trasfondo financiero de estas, de todo este programa financiero del globalismo. Es eso lo que subyace a cualquier hecho geopolítico actual. Es eso, no lo olviden nunca. Bueno, quédense con este concepto de la tokenización, de la falta de garantías de un sistema hoy que furio, fiat, donde lo único que se hace es emitir dinero sin ningún tipo de respaldo. Yo creo que ya a esta altura lo tenemos claro, y sobre todo después de la pandemia. Y esa deuda global insostenible que tendrá que ser condenada. Es interesantísimo, no sé si voy a tener tiempo hoy, pero es interesantísimo lo que está ocurriendo en Zimbabue. ¿Recuerdan que les había comentado esto, creo que el programa anterior o el otro, en el bloque nuestro hacia el QFS, les había contado que Zimbabue dejó de manejarse con el dólar y tiene una moneda propia respaldada por oro? Bueno, China ha abierto hay que tener cuidado con China, por supuesto lo sé, no soy estúpida, pero le ha abierto las puertas a Zimbabue en este sentido dándole un respaldo. Piensen que China es uno de los mayores tenedores de reservas en oro en este momento. Rusia también, pero le gana a China. Y está habiendo una movida muy, muy grande en este proceso de desdolarización a nivel global, con este ejemplo que me parece paradigmático para seguir bien de cerca lo que está ocurriendo en Zimbabue, después de haber pasado por todas hiperinflaciones, cantidad de monedas, etc. Se la jugó y dijo, solamente vamos a manejarnos con una moneda que tiene respaldo real. Y ese activo real que respalda la moneda en Zimbabue es el oro, que ha subido nuevamente el valor en esta semana y que sigue aumentando las reservas del Banco Central de China y de Rusia, para poner dos ejemplos nada más. En realidad de todos los BRICS. Bueno, como ven, esto es lo que se viene, esto es lo que quieren. Si uno empieza a buscar noticias que constaten esto que les estoy comentando, las encuentra, créanme que las encuentra. Hay cualquier cantidad de casos, sobre todo en Estados Unidos, de cierres de bancos y de absorciones, fusiones de bancos chicos, banca regional, están desapareciendo, son compradas por bancos grandes, porque lo que quieren es también una centralización entre 4 o 5 bancos que manejen todos, por supuesto JP Morgan, uno de ellos. Y eso se ve, si uno va escarbando los noticias diariamente en determinadas fuentes, encuentra este tipo de noticias que nos hablan de cómo se van acelerando las cosas para cumplir con esta gran toma. Lo que pretenden es eso, quedarse con todos los activos mediante un proceso de digitalización que lo van a vender y lo van a ofrecer como la panacea para todos los problemas económicos y monetarios de los ciudadanos en el mundo. La gente en gran parte se los va a comprar, pero bueno, aquí estamos nosotros haciendo de esto un gran trabajo de evangelización, por llamarlo de alguna manera. No van a poder hacerlo, obviamente, cada vez nos vamos a noticiar más, porque estas cosas están siendo planificadas, y como les digo, lo hablaba el otro día en una entrevista que me hicieron, hay que empezar a organizarse con abogados, a los gritos pido, abogados y fiscales, gente que lleve muchos años en Argentina y en otros países del mundo trabajando en el Poder Judicial, quizás que han sido jueces ya retirados, que conocen el sistema jurídico por dentro, porque piensen que es exactamente lo mismo, lo que ocurre en Estados Unidos, ocurre en Argentina, en España, en Grecia, en Italia, da igual, para que empezaran. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Recuerdan ustedes en el 2020 cuando nos confinaron y querían hacernos usar los famosos pasaportes? Bueno, encontramos la forma de viajar y de todo eso, ¿verdad? Claro, no necesito decírselo por radio. Ustedes, ¿no? Todos encontramos la forma de movernos sin tener que inocularnos. Bueno, de esta manera, para que no nos inoculen por última vez, porque va a ser la inoculación final, quedarnos con todo y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz. Recuerdan a George
de Naciones Unidas, el Foro de Davos. Bueno, yo quiero tener mucho y cada vez ser más feliz. Eso tiene que ver con que se desbarranque el materialismo y empezar a espiritualizar la energía del dinero. Tiene que ver con eso. Esa es mi especialidad y un día nos vamos a dedicar todo el programa a hablar de eso. Esto es lo que quieren, entonces es dejarnos sin nada para que seamos felices. Bueno, si hay abogados, fiscales, ex jueces que estén escuchando este programa, o a todos los que estamos hablando de este tema, en México, en Colombia, en España, hay que armar esos grupos para que ellos mismos empiecen a diseñar otras figuras jurídicas que nos permitan defendernos. Entonces, yo soy de los que pienso, en este caso, me entreno con Cristo, que no solamente hay que aceptar, sino no enojarse e ir con las mismas armas o herramientas con las que ellos quieren destruir todo. Nosotros podemos construir un montón de cosas, pero juntos e informados. Primero nos informamos y después nos juntamos, ¿les parece? Y en esa unidad de gente informada, capacitados como estamos, intelectuales en serio como somos, y no perejiles débiles mentales como el que nos preside en la Argentina en este momento, vamos a poder, claro que vamos a poder evitar que esto ocurra. Lo que pasa es que nos tenemos que curar, y eso sí, con una mano en el corazón, te lo digo. Semana tras semana, uno encuentra información disfrazada de propaganda, donde yo al menos noto que sí, que están avanzando a pasos agigantados, créanme. Mientras tanto hablamos de la OTAN y Rusia, mientras tanto hablamos de, por supuesto, del genocidio en Palestina, y todas estas crisis creadas por ellos mismos para después presentar la solución, y la solución se la venden como como dije antes, la gran panacea para tu bolsillo será que les entregues todo y que ellos te controlen a través de un sistema centralizado y digitalizado. Bueno, creo que nos estamos yendo, Gaby, a ver qué hora es. Sí, nos quedan unos minutitos nada más. Ahí Alicia nos dice, gracias Norma por informarnos todas las semanas. Ahí te mandan también, alguien en oyenda como siempre. Bueno, un tema ahí como también quisiera participar, como siempre, agradecerte, Norma, por esas entrevistas con gente tan importante, tus reflexiones tan profundas. Realmente siempre, ¿no? Es muy, muy fluido cómo está saliendo el programa y sobre todo con mucha información de los momentos que estamos viviendo. Así que, como siempre, agradecerte hasta estas últimas noticias, como lo que traes de la tokenización, tema muy, muy, muy candente. Y bueno, estamos intentando generar, ¿no?, en la conciencia este tipo de información, porque es una información nueva, un contenido nuevo, y sí, hay que empezar a divulgarlo cuanto antes también para la gente, tratar de bajarlo lo que se pueda. Hay mucha gente que el tema de la tokenización, de lo que sería la digitalización de activos y demás, es difícil de entenderlo, pero vamos por esa y yo te apoyo, por supuesto, para que sigamos intentándolo. Así que espectacular el día de hoy, cada vez mejor, Norma. Felicitaciones, querida. Me sirve todo lo que decís, y un saludo enorme, un abrazo gigante a todos los que ya están ahí, como soldados. Sí, por supuesto. Y bueno, contame un poco, te quedan unos minutitos, este proyecto que me contó un pajarito que tenía esa radio divergente de sumarse, ¿de qué va eso? Bueno, en realidad nos vinieron a buscar, que eso es lo más importante, ¿no? Hay un nuevo proyecto de tinte más holístico, un programa, en realidad era un día que había en una radio colega, llama Radio Limón, aquí en Capilla del Monte, Fabián Ceballos, que hace muchos años que está con el tema holístico. Bueno, nos convocó también para poder los días sábados él unirse a Radio Divergentes los días sábados con su propio proyecto, ¿no? Que va de 9 a 21 horas,
aquí por Radio Divergentes desde este sábado. Así que, bueno, se integra, es una línea más holística, nos viene muy bien para ir juntos también en este camino. Y bueno, esto para nosotros también un orgullo de que se haya fijado en nosotros y que quiera participar aquí en la radio. Así que fusionando y ampliando, ¿no es cierto? Ah, bueno, bueno, estamos hablando. Ah, bien, bien. Dale, dale. Dale. Sí. Dale. Porque principios de diciembre, primeros días de diciembre, vamos con otro gran evento internacional, ahí en él, por supuesto, sería como la segunda parte del Congreso, pero más específico, más temático. No quiero decirles más por ahora, porque se está formando una formación mental todavía, pero quiero, bueno, que vos estés súper presente, Gaby, que sos Bueno. tan energético para mí, sabes que Gracias, querido. Gracias, hermano. y los oyentes también, desde ahora empezar a darle forma a esto, lo vamos a hacer presencial y online, con un tema, con un tema que se las trae, pero déjenme hasta el miércoles que viene. Dale. El miércoles les cuento bien. Claro, claro, dejamos ahí la puerta abierta. Sí, sí, dale, dale. Dale, yo también tengo un proyecto para vos. No lo vamos a decir en vivo, pero ojalá que se pueda concretar. Estamos tratando de armar. Estoy como. Dale, querida. Estamos en eso, un poco con muchos cambios, como te digo, viste, armando también acá el estudio, tratando de arreglar, estamos con el tema de la antena, con temas para también transmitir en la triple W también vamos a hacer nuestro centro de difusión de contenidos para poder salir por streaming o por distintas funciones, así que estoy un poco en esto, en esta organización también. Así es, ojalá. Así es. Un montón. Sin comunicación, sin información, no hay conciencia. Y bueno, y de ahí de estos programas y seguir trayendo toda esta temática. Bueno, te dejo porque ya debe estar por venir el próximo. Dale. Tiempo que viene. Por favor. Saben que me pueden encontrar por la web www.normapimienta.com, por mail normapimienta.com.ar, por Instagram normapimienta.ok o por Facebook. Tienen todos ahí las vías de comunicación para lo que gusten mandar, allí me encuentran. Gaby, querido, un abrazo grande. Hasta la próxima entonces, hermanita.
Radio Divergentes es una nueva experiencia, uniendo la radio tradicional con las nuevas tecnologías. Para llevarles todos los días de la semana una programación con toda la información alternativa.